El día de hoy Apple lanzó una actualización iOS 17.5.1. La semana pasada tuvimos el lanzamiento de iOS 17.5, se los conté aquí en el canal, y tuvimos muchas novedades en esta actualización, que prácticamente yo les mencioné que iba a ser de las versiones ya más estables de iOS 17. Bueno, pues resulta que en Reddit un usuario reportó que le estaban saliendo fotografías que él ya había eliminado hace tiempo. O sea, vamos a decir que tú eliminaste una fotografía hace 2 años, hace 3 meses, hace algún tiempo y aparecía de nuevo esa fotografía dentro de tu aplicación de fotos. Varias personas también estuvieron reportando que a ellos les estaba pasando también, pero al menos yo en los dispositivos que tengo actualizados a iOS 17.5, en ninguno de ellos pude darme cuenta si alguna fotografía se había regresado o había regresado en algún momento, porque pues tengo muchísimas fotos, entonces iba a estar la verdad complicado el darme cuenta. Así que básicamente una semana después Apple nos saca esta actualización, iOS 17.5.1, y básicamente dentro de las notas de esta actualización nos menciona que lo que vienen a corregir es eso. Es prácticamente eso. También nos menciona que corrigen cosas de seguridad, entonces alguna cosita con algún bug que tenga que ver con seguridad también están corrigiendo, pero lo principal es esto. Y aquí se desató un poquito una polémica, porque muchas personas empezaron a leer en muchos medios, y de verdad en muchos medios, que Apple estaba recopilando o estaba guardando toda tu información, digamos que en otro servidor o en un servidor alterno. Cómo funciona iCloud o la fototeca de iCloud es que básicamente es una copia en la nube de la aplicación de fotos. Lo que tú tienes en tu iPhone es lo que puedes ver que tienes guardado en la nube. No se pueden eliminar del dispositivo y que se queden en la nube. Lo que hace el iPhone es optimizar un almacenamiento y dejar una copia de baja resolución en el iPhone, pero sigue conservando esa misma fotografía en la nube. Hay usuarios que quieren borrarlo del teléfono y que se quede en la nube. No se puede. Si tú lo borras del teléfono, también se borra de la nube. Entonces, pues se dieron cuenta que estaban regresando sus fotos y muchos empezaron a leer en muchas noticias que Apple tenía un segundo backup de todas tus fotografías y que por eso es que había un error y que estaban regresando esas fotografías. Aquí lo que pasó es que fue un error a la hora de estar indexando fotografías, y no quiere decir que Apple tenga una copia de las fotografías que has eliminado. Hay muchas ocasiones donde, por ejemplo, en las computadoras nosotros borramos algo y no se borra. Nosotros tendríamos que hacer un formateo de bajo nivel para que ese archivo que estaba en determinado lugar de la unidad de almacenamiento, que ya nos ponemos muy técnicos aquí, se pueda eliminar. Básicamente lo que pasa es que ese espacio queda en el sistema como disponible, pero hasta que no se le vuelva a escribir algo encima a ese sector, por así llamarlo, no vamos a perder la capacidad de recuperar ese archivo. De hecho, les voy a contar algo muy rápido que a mí me pasó hace un par de meses. Acababa yo de formatear una computadora y por error formateé el disco duro que no era. Sí, un disco de 2 teras lleno de fotografías. Por error lo hice, me di cuenta ya hasta que había puesto el disco duro, que lo volví a conectar, me di cuenta que el disco estaba vacío. Y ese disco yo no tenía que haberlo tocado para formatear la computadora. Les estoy hablando de una computadora con Windows. ¿Qué hice? Rápido fui a buscar herramientas donde pudiera recuperar datos. ¿Y qué creen? Encontré una herramienta que yo había formateado una vez ese disco duro. Ese disco duro ya estaba vacío. Pero como yo no le había escrito nada encima, simplemente el sistema detectó ese disco duro como que estaba vacío, como que tenía libre todo el almacenamiento, pero realmente lo único que cambió fue de estar lleno a decir, ok, ahora tengo todo esto para escribir. Y ese es donde viene el problema, que nosotros estamos acostumbrados y no vemos más allá de lo que nos están mostrando las interfaces.
¿Qué es lo que hice? Dejé corriendo este programa, me empezó a recuperar todas las cosas, en su mayoría eran fotografías, y pude recuperar prácticamente un 100%, o si no es que un 99% de todas las fotografías que se tenían en ese disco duro. Y que bueno, si no me hubiera metido en un gran problema. Entonces, a lo que quiero ir con todo esto es que a mí me ha pasado en algunas situaciones con un iPhone que yo llego a cargar muchísimas fotos y al momento de eliminarlas en el iPhone, tarda muchísimo para eliminarlas. Se eliminan, las borro de la papelera de reciclaje o del recientes, que ahí duran 30 días. Y si yo reinicio el iPhone, como no le he dado tiempo para que las quite en su totalidad, reinicio el iPhone y vuelven a estar esas fotografías ahí. A final de cuentas, los sistemas no vemos a ciencia cierta cómo es que funcionan detrás de lo que vemos, detrás de las interfaces, pero básicamente esto es una explicación de cómo es que funciona todo esto. Era un error de indexación o de la parte que está indexando los archivos. Entonces, con esta actualización, Apple ya corrige esto y les repito, no es que tengan una segunda copia de seguridad de tus fotos, entonces no se espanten, no pasa nada, no fue algo que comprometiera su seguridad o sus datos, pero aún así, pues les digo, a mí no me pasó, la mayoría de mis amigos no actualizan luego que salen las actualizaciones, entonces yo en casa los 3 dispositivos que tengo con 17.5, pues a ninguno le pasó, entonces... igual estuve viendo que, por ejemplo, hay una persona en TikTok que subió un video donde a él sí le había pasado, él tenía un iPhone nuevo, él había grabado creo que 5 o 7 videos con ese iPhone, había dejado solo uno y después de que actualizó esta versión, pues ya tenía otra vez los 7 videos. Por ejemplo, en ese caso se puede comprobar muy fácilmente, pero las demás personas, pues digamos que directamente yo no conozco a nadie, solamente esa persona digamos que sería lo más cercano y de ahí pues todos los demás usuarios que reportaron en Reddit. Y nada más, amigos. Eso fue lo que pasó con esta actualización, así que no se alarmen, siempre es bueno tener sus dispositivos actualizados. Recuerden que hay muchas vulnerabilidades, que de hecho hay una que les quiero platicar en un futuro, en un próximo video, que estuvo bastante gruesa y simplemente con que te llegue un iMessage y tenga un PDF, puedes estar infectado. Entonces, pero más adelante les voy a hacer un video de eso porque... ¿Por qué la importancia de que ustedes siempre tengan actualizados sus dispositivos? Pero bueno, ya tenemos esta actualización, pesa aproximadamente 300 megas y aquí pueden ver unas comparativas de rendimiento en Geekbench que hice en 17.5 y en 17.5.1. Es muy similar, como ya les mencioné, prácticamente tenemos ya el mismo rendimiento, ya no vamos a tener cosas nuevas. Lo que sí tuvimos nuevo es que Apple nos liberó funciones de accesibilidad que probablemente sea el inicio de lo que vamos a ver en iOS 18 y son funciones bastante interesantes, pero eso se los voy a contar en un próximo video. Si les gustó este video, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Yo soy Sirako y nos vemos hasta la próxima.